Hola acuarelistas, empezamos una nueva sesión. Esta expresamente me emociona mucho porque los personajes de los que o el personaje principal del que vamos a hablar hoy día, considero que es un hombre, la verdad, admirable. A mí me pasa que yo como que empatizo con ciertos pintores y con otros no llego a ningún lado, pero tengo que estudiarlos igual, ¿no es cierto? Nos quedamos en el cubismo, ¿no es cierto?, con Luz María, y en el futurismo conmigo, que también son formas de expresión en estricto rigor, ¿no es cierto? Y ahora llegamos a un periodo postguerra en que los pintores llegaron a una situación en que, después de los horrores vividos en la guerra, se dieron cuenta de que, a pesar de llenar de expresión, no iban a cambiar al ser humano. O sea, la verdad es que ya no querían un mundo para copiar, sino que necesitaban, ellos no copiaban, ellos necesitaban antes, con las expresiones, demostrar las expresiones, ¿no es cierto?, demostrarlas para mostrarle al espectador, al público en general, cómo se sentían ellos respecto a la sociedad, porque en el fondo eso es lo que hacen los artistas, ¿no es cierto? Muestran la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente hay que inventar algo nuevo, ¿no es cierto? Algo nuevo. ¿Y qué pasa con el algo nuevo si ya casi todo estaba dicho? Bueno, empezamos con el arte abstracto. Después de la guerra, después de los horrores de la guerra, los artistas consideraron que tenían que mostrar algo nuevo, que el mundo no lo iban a poder cambiar, que tenían que alejarse de esa realidad y crear algo totalmente nuevo. Y apareció la abstracción. O sea, la abstracción fue la respuesta a la utopía de querer lograr un mundo mejor. Entonces, con respecto a la abstracción, ellos consideraron que debían darse dos condiciones en el arte abstracto. Una, que fuera armónico, claro y puro. Armónico, claro y puro. O sea, armónico a la vista, al alma, a la emoción, al espíritu. Que sea armónico. Y dos, tendría que abrirse el camino en la vida cotidiana para que realmente este arte abstracto llegara a toda la sociedad y no solamente a algunos. Y aquí empiezan a aparecer los personajes y los artistas. ¿Qué es abstracto? Empecemos por ahí. Abstracto es lo contrario de lo concreto. ¿Qué es lo que es concreto? Un pincel es concreto. Una mesa es concreto. Una emoción es abstracta. El calor que puede sentir una persona es abstracto.
Entonces, análisis y representación de elementos plásticos en una composición apartándose de todos los elementos figurativos. Ese sería el arte abstracto. Y aparece Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky es un pintor que, si ustedes se dan el tiempo, chicas, estudienlo, véanlo, porque él no era un artista que llegó como formación desde pequeño al arte. No. Él estudió Derecho y Economía. Era ruso. Y cuando llegó de Rusia se vinculó a las nuevas escuelas que se estaban produciendo, como la Bauhaus, y se puso a estudiar arte a su edad madura. Pero el hecho de que él era un teórico significó que empezó a estudiar el arte desde otro punto de vista. De hecho, él escribió 2 libros que hasta el día de hoy se estudian en la universidad con respecto al arte. El primer libro se llamaba De lo espiritual en el arte, estudiando en algún minuto a Georgia O'Keeffe. Ese libro ella lo tenía como la Biblia. Ese libro para ella era el libro que todos los artistas debían conocer y debían leer, porque realmente los conceptos a los que Kandinsky nos lleva son impresionantes. A mí me fascina. Él consideraba que la espiritualidad humana va a reaccionar según cómo el artista utiliza las formas y los colores. Entonces, ¿por qué empecé yo aquí con verde y con azul? Empecé con verde y con azul, perdón, con amarillo y con azul, porque él consideraba que el azul y el azul y el amarillo formaban el primer contraste básico. El primer contraste básico. Él consideraba que el amarillo era un color absolutamente terrestre. El amarillo era excéntrico. O sea, el amarillo se va hacia el lado, ¿no es cierto? Si nosotros nos imaginamos el amarillo en nuestra cabeza, podemos imaginarnos un amarillo del desierto, ¿no es cierto? Un amarillo que está en la base, en la tierra, en la arena, y que se desparrama, ¿no es cierto? Y que fluye. Y el azul, en cambio, él decía que era concéntrico. ¿Por qué? Porque el azul se concentraba con su fuerza hacia el centro. El amarillo es un color agresivo. Todas estas opiniones, chiquillas, que les estoy dando, no son opiniones mías propias, sino que son cosas que aparecen en su libro. Entonces él hablaba del azul como un color concéntrico, porque era capaz de concentrarse, de mantenerse, ¿no es cierto?, concentrado. En cambio, el amarillo para él era un color
excéntrico, que fluía. Además consideraba que el amarillo es un color violento, un color agresivo, y que junto al azul formaban el primer gran contraste, que es el verde. Todas las pinturas de Kandinsky, que si ustedes las miran, están llenas de pequeñas formas y de triángulos y de líneas y de colores. Nosotros podríamos pensar que lo que él hacía era jugar con esto, ¿no es cierto? Sencillamente ponerse a hacer colores así como yo estoy jugando ahora, mientras les cuento un poco sobre lo que él hacía. Pero no, a mí lo que me impresiona del arte abstracto, en el sentido de cómo apareció, es que el arte abstracto tiene un tremendo marco teórico por detrás. Kandinsky, cada cosa que pintó tenía su razón de ser. Y así como él consideraba que el amarillo era un color agresivo, él consideraba que el azul celeste era un color que calma, que tranquiliza. Y la primera mezcla que se produce de estos dos colores es el verde. El verde también consideraba él que calmaba. Además, el amarillo es un color que se acerca y el azul es un color que se va hacia atrás. Entonces, de esta primera mezcla que él dice que es el primer gran contraste, se produce el verde que calma. Si nosotros pensamos en los hospitales, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos los uniformes verdes, y los uniformes verdes, la razón por la que se empezaron a hacer es porque efectivamente se descubrió que el verde era un color que calmaba. Y después me voy hacia el blanco y el negro. El blanco yo lo tengo aquí en el papel, así que no lo voy a poner, ¿no es cierto?, sino que voy a hablar del blanco y del negro, que para él era el segundo gran contraste. El negro para él era lo imposible, lo que está ahí, y no puedes hacer nada con el negro, ¿no es cierto? Si tú pintas negro y si tú pintas un cuadro negro, el negro para él era la oscuridad máxima, la oscuridad que recuerda la muerte, la oscuridad profunda, la oscuridad de la noche, la oscuridad con la que tú no puedes hacer nada. Y su contraste, el blanco, en cambio, era el silencio profundo. El silencio profundo, pero el silencio lleno de posibilidades. ¿Por qué? Porque si tú te presentas a un papel blanco, estás lleno de posibilidades. Pero en cambio, si tú te presentas a un papel negro, ya las posibilidades no son tantas, ¿no es cierto? Es muy difícil sacar el negro. En cambio, el blanco, junto con el silencio profundo, te llena de posibilidades. Y esta segunda gran mezcla, ¿qué es lo que forma? Forma el gris, ¿no es cierto? El gris
que en la medida que tiene más blanco se va a la luz, y en la medida que tiene menos blanco se va hacia la oscuridad, se va hacia la profundidad. Él consideraba que el gris era un color inmóvil que si se va hacia la oscuridad se va a la desesperación, y si se va a la claridad se va a la esperanza. Es importante pensar que en esa época en que antes de escribir acerca de esto y de la abstracción, se pintaba copiando de la realidad, ¿no es cierto? Que aunque los expresionistas se fueron alejando de la realidad, siempre había algo reconocible. Y después de irse del gris, nos vamos al rojo. El rojo para él era un color cálido, alegre, agitado. Un color fiesta, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Un color que viene a distraer. Que si lo mezclamos con negro, produce el café. Si lo mezclamos con azul, produce el magenta. Y si lo mezclamos con amarillo, tenemos más calidez. Yo aquí tengo dos rojos distintos, ¿se dan cuenta? Esto ya lo habíamos estudiado, el rojo cálido, el rojo que tiene amarillo. Y el rojo que tiene un poco de azul. Y todo esto aparece en su libro de lo espiritual en el arte. Es encontrarse con una teoría acerca de algo que nosotros nunca habíamos profundizado mucho, ni habíamos pensado mucho en aprender, ¿verdad? Pero esos son los fundamentos del arte abstracto. El ojo humano puede relacionar todo tipo de vivencias y sentimientos por medio de los colores y de las formas. Antes nosotros relacionábamos todo esto con las formas, y ahora tenemos que empezar a relacionar más también con los colores, no solo con las formas. Eso es lo que nos viene a enseñar Kandinsky, que hay todo un mundo detrás del arte. Hay toda una nueva forma de mirar el arte. Los colores, la teoría del color ya se había estudiado antes. Habían varias personas que estudiaron. Albers estudió el color, que fue contemporáneo de Kandinsky en la Bauhaus. Goethe estudió mucho antes el color también, pero Kandinsky es el que quiere relacionar el color
con lo espiritual. Él quiere mostrar que el color nos habla de una forma distinta a lo figurativo. Y mientras Kandinsky pintaba relacionado a la Bauhaus y escribía sus libros con sus teorías del color, también teníamos en Holanda a Malevich, que hacía los cuadros negros, ¿no es cierto? Los cuadros negros de Malevich tenían intención también. Y la intención de él era que si tú veías estos cuadros, no hubiera nada, pero absolutamente nada que te perturbara. Eso era solamente un cuadro negro. Él decía que quería suprimir por completo, todo lo expresivo y anecdótico que a pesar de la materialidad todavía se encuentra en el arte abstracto. O sea, él consideraba que en el arte abstracto, como lo estaba mostrando Kandinsky, todavía perduraba algo de materialidad. Entonces sus cuadros negros eran eso, absolutamente hacer desaparecer la materialidad de los cuadros. Y también tenemos a Mondrian, que también es muy reconocible, ¿no es cierto?, con sus cuadros blancos y entre medio los colores básicos, apreciando en líneas y cuadros más chicos. Él también tenía su propia forma de ver la vida, de ver la pintura y de mostrar lo nuevo. Él decía que él quería mostrar una realidad pura, una realidad pura en vez de las formas naturales que siempre están en continuo movimiento. Bonito como pensaban ellos, ¿se dan cuenta? O sea, él quería que lo que él mostrara fuera absolutamente y totalmente solo aquello que él estaba mostrando. Él no quería que nada perturbara lo que él estaba mostrando. El segundo libro de Kandinsky se llama El punto y la línea sobre el plano. Y si en el primer libro él hablaba del color, en el segundo libro él habla del punto de la línea sobre un plano. Y también teoriza sobre eso. Él habla de la hoja que va a pintar, que puede ser un cartón, un papel, lo que fuese. Ese era el plano básico. Y sobre este plano básico, lo primero que tú podrías hacer es poner un punto, ¿no es cierto? El punto es la primera intención básica dentro de un plano. Es distinto poner un punto aquí, por ejemplo, o poner un punto acá, o poner un punto aquí.
cada punto composicionalmente y emocionalmente va a producir una sensación diferente. Uno vas a ver más que el otro, ¿no es cierto? Puede que en este minuto, porque yo tengo blanco aquí, el punto que yo más veo es este. Y este también, ¿no es cierto? Porque lo reforcé. Y este de aquí, en cambio, se pierde dentro de este mar de círculos, de espirales que yo he estado haciendo. ¿Y qué es lo que es la línea? La línea es un punto al que se le aplicó una fuerza. ¿Entiendes, verdad? Claro, porque yo tengo un punto. No quiero hacer una línea aquí, pero si yo le aplico una fuerza, la fuerza se va a disparar hacia algún lado y va a producir una línea. ¿Se dan cuenta lo que significa pensar todas esas cosas? O sea, claro, a nosotros nos las dicen, ¿no es cierto? Nosotros las escuchamos, pero alguien, en este caso fue Kandinsky, en su minuto se puso a pensar sobre todas esas cosas. Y después tenemos las ondas. Las ondas son una línea a la cual se le ha aplicado fuerza en dos direcciones al mismo tiempo. Por eso que se produce una onda, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos mucha teoría hoy día sobre todas estas cosas, pero yo siento que abordar el arte abstracto de buenas a primeras no puede ser, no debe ser, no quiero que sea, sin ponerles a ustedes algo del marco teórico que significa arte abstracto, ¿cierto? Ustedes ya se imaginan que la tarea de hoy va a ser justamente eso, ¿no es cierto? Va a ser pintar algo abstracto. A mí me pasa muchas veces que cuando trato de hablar sobre arte con una persona totalmente ajena al tema, hay muchas cosas que son incomprensibles para ellos. Y la verdad es que el arte abstracto es una de las cosas que son incomprensibles para muchas personas. Pero yo hoy día lo que quise hacer es enseñarles a ustedes a que el arte abstracto sea un poco más comprensible. Y para que sea un poco más comprensible, yo les doy la tarea de pintar algo abstracto, pero a esto mismo abstracto yo necesito que ustedes les pongan una intención. ¿Cuál fue mi intención de esto que yo estoy haciendo hoy día? Mi intención de esto que estoy haciendo hoy día es haberles mostrado, haberlas llevado a estudiar la teoría del color, así como la estaba viendo, así como la expresó, así como la estudió, así como la entendió Kandinsky, ¿no es cierto? Él le puso
una intención a los colores. Él consideró que el primer contraste era el contraste entre el amarillo y el azul. Él consideró que la mezcla que se hacía entre el amarillo y el azul, el verde, era un nuevo color que era más bien estático, tranquilo, calmado. Él consideró que el rojo era un color alegre, que se tornaba cálido cuando le agregabas amarillo, que se tornaba sólido cuando lo mezclabas con negro y se transformaba en café, que se tornaba frío si le ponías azul y aparecían los violetas. Él consideraba que el amarillo se acercaba y el azul se alejaba. Bajo todos esos fundamentos, ustedes quiero que crean una pintura abstracta. Yo quise usar los colores básicos aquí hoy día para que al mirar esto, al mirarlo profundamente y con todo esto que yo les he contado del color, ustedes sean capaces de ver que los colores no están estáticos ahí, que los colores se mueven, que los colores unos se acercan y otros se alejan, y que la intención en este caso, además de mostrarles toda esta teoría, es que se den cuenta que si yo miro esto, da la impresión de que los colores están en distintos niveles. Es como que no estuvieran todos los colores en el mismo plano. Y eso es lo que yo intenté mostrarles hoy día con esta pintura. Ahora quiero que ustedes pinten la suya. Yo quiero que ustedes lean a Kandinsky y lo disfruten como lo disfruté yo y como lo voy a seguir disfrutando. Debe haber sido un hombre tan entretenido. Ya, chiquilla, suficiente por hoy. A jugar. Chao.